Muy buenas tardes. Cuba necesita dos cosas, una reforma económica y una reforma política. Así lo dijo Marco Rubio y van de la mano. No habrá reforma económica con la misma dictadura. El mensaje no puede ser más claro. Y Cuba es la próxima, así lo dijo el presidente Donald Trump. Así que creo que Cuba necesita dos cosas, reformas económicas y políticas, de verdad. No puedes arreglar su economía si no cambias su sistema de gobierno. Y están en un tremendo lío, no hay duda de eso. Y sabes, tendremos más noticias de estos muy pronto. Por cierto, el presidente Trump aseguró que el nuevo liderazgo en Irán pidió un cese al fuego y que lo considerará si abren el estrecho de Hormuz. Muy malas noticias para La Habana porque hace algunas semanas el mismo Trump dijo aquí en Miami que una vez que se terminara la guerra el secretario Rubio se ocuparía del tema Cuba y que Cuba es la próxima. Cuba está al final del camino, está verdaderamente acabada. No tienen dinero, no tienen petróleo. En medio de todo este panorama de tensiones, un equipo técnico del FBI ya se encuentra en Cuba investigando el tiroteo ocurrido en febrero entre una embarcación procedente de la Florida y fuerzas cubanas, según informó un periodista de CNN citando a un funcionario estadounidense. La emboscada del régimen cubano a este grupo de exiliados que esperaban apoyo de supuestos militares en la isla, que los habían convidado a desembarcar, dejó 5 muertos y 5 heridos. Heridos a los cuales no se les ha permitido visitas consulares de la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Tampoco se permitió a los familiares recuperar los cuerpos de los ejecutados. El régimen cubano puso como condición que fueran cremados para que sus familiares recibieran las cenizas. ¿Un intento para borrar las evidencias? Sabemos hasta el momento que el FBI y varias agencias, tanto federales como estatales de aquí de la Florida, se encuentran realizando una investigación independiente de este hecho y que el secretario Marco Rubio ha dicho que no creerán en lo que dice el régimen cubano. En este programa de Cuba al Día también nos vamos a acercar al ángulo económico y es que la dictadura cubana acaba de anunciar la emisión de nuevas denominaciones, de billetes de nuevas denominaciones de 2.000 y de 5.000 pesos, lo que muchos interpretan como una señal clara del nivel de la inflación que atraviesa la isla. Gracias siempre por su fiel sintonía. Soy Mario Pentón, sean bienvenidos. Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día con Mario Pentón. Cuba al Día. Y mientras los cubanos hacen colas interminables, enfrentan apagones, ven cómo el dinero pierde valor cada día, el régimen, ¿con qué responde? Bueno, con más billetes. El Banco Central de Cuba ha anunciado la emisión de nuevas denominaciones de 2.000 y de 5.000 pesos, lo que muchos interpretan como una señal clara del nivel de inflación que atraviesa la isla. ¿Es esto una solución real o simplemente otro parche a esta inmensa crisis económica? Para analizarlo nos acompaña el economista cubano radicado en España, Elías Amor. Elías, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Las gracias a ti, Mario, hombre, bienvenido y muy bien hallado, como decimos por aquí, por estos lares. Extrañábamos, Elías, cuando Gracias. un país como Sí, Cuba no empieza a emitir billetes de mayor denominación, ¿qué nos está diciendo realmente sobre la economía cubana? sí, bueno, esta es una medida que parece ser que el Banco Central de Cuba la ha estado madurando muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque en Cuba hay tres factores que obligan a tomar este tipo de decisión. En primer lugar, una inflación que está fuera de control, como has dicho tú antes. Este año los precios en tasa interanual están creciendo sin impacto del petróleo y sin ninguna influencia de la guerra de Irán al 12,5%, que es una tasa 4 veces superior, por ejemplo, que la que está dando en Estados Unidos. En segundo lugar, el tipo de cambio del peso no para de caer y ahora se está cotizando ya a 1 por 500, cuando al principio de la tarea de ordenamiento, en el año 21, el cambio era de 1 por 24. Es una depreciación casi del 100% de la moneda. Y luego, en tercer lugar, los indicadores no son recientes, son del año 2024, pero confirman que hay una enorme cantidad de circulación de papel en la economía. El porcentaje del efectivo en manos del público sobre el PIB está en torno a un 50%. Eso es una de las magnitudes más elevadas que hay en el mundo y explican
que los cubanos necesitan mucho papel para poder hacer frente a las transacciones. Pues bien, a resultas de ahí es por lo que el gobierno, el Banco Central, que depende del gobierno, que no tiene autonomía, como pasa en Estados Unidos, que la Reserva Federal es independiente de la presidencia y toma las decisiones que cree oportunas en cada momento, han decidido emitir estos dos nuevos billetes de 5.000 y de 2.000 pesos, que, bueno, parecen muy grandes, pero realmente no lo son, porque si tú intentas ver el poder de compra de esos 5.000 pesos y lo conviertes a dólar, que es el cambio más importante que hay en Cuba, te encuentras con que son 10 dólares. Y el de 2.000 pesos son 4 dólares. Es decir, son cantidades tan ínfimas que las transacciones que se van a poder realizar con estos nuevos billetes de gran volumen van a ser también muy limitadas. Por lo tanto, es una operación más demagógica que otra cosa. En efecto, los países que tienen inflación muy elevada, lo que suelen hacer es emitir billetes de alta denominación para que la gente, en lugar de tener que llevar, por ejemplo, 50 billetes de 100 para pagar algo que vale 5.000, lleven uno de 5.000. Eso tiene efectos, evidentemente, pero los efectos, para que se produzcan, y aquí viene la diferencia con el caso de Cuba, hay que tomar medidas de política económica en otros frentes. Por ejemplo, frenar el déficit público. El déficit público, que está en el 11% de media en los últimos años, la diferencia entre los ingresos y los gastos del Estado, está provocando que el gobierno tenga que estar constantemente emitiendo papel moneda, que es lo que explica por qué hay tanto papel en circulación en la economía. Por lo tanto, si ese déficit no se controla, y no lo veo yo al gobierno comunista reduciendo los gastos muchas veces superfluos que realiza en numerosas áreas de la acción gubernamental, pues estas medidas van a ser, pues nunca mejor, papel mojado, no van a servir para nada. Hablando de papel, yo tengo entendido que el régimen no tenía ni siquiera papel para hacer para hacer pesos. Sí, eso lo dicen ellos, no lo decimos nosotros. Ajá. Lo declararon hace unos meses. De hecho, están intentando, por lo que yo he podido averiguar, están intentando entrar en la moneda digital, como pasa con la Unión Europea, que está detrás del euro digital. Yo creo que todas estas cosas, lo mismo que el otro día cuando sacaban la noticia de que el Banco Central de Cuba se dedica a realizar operaciones de criptomonedas para pagos en el comercio internacional, nos dan, Mario, una idea de lo que dice el senador, el secretario de Estado Marco Rubio. Estamos en Cuba ante un equipo de incompetentes que no saben muy bien de qué se trata. Y en esto se está viendo clarísimamente que las tesis del secretario de Estado son absolutamente correctas. El gran problema de la economía cubana es ese equipo de gente que dirige la economía y dirige el país en general, que no hacen más que tomar decisiones absolutamente alejadas de la realidad. Y como dijo el secretario de Estado, no hay nada peor que un comunista incompetente. Y de eso tenemos un montón en Cuba. Elías, es decir, estos nuevos billetes confirman que el peso cubano ha perdido prácticamente su valor, ¿o tú crees que todavía hay margen para estabilizar este peso cubano? Yo creo que estos billetes no tienen nada que ver con la pérdida de valor del peso cubano. El peso cubano, y yo ya lo anuncio aquí en tu programa hoy, va a seguir perdiendo valor. Básicamente porque la economía cubana no vale nada. Y mientras que no se tomen medidas para reactivar la economía, y no parece que el gobierno vaya por ahí, la economía seguirá deteriorándose, más todavía de lo que ya está. Y el peso, que es el representante de la economía, seguirá bajando. ¿Qué ocurre cuando tú emites billetes tan grandes en relación con el sistema monetario nacional? Lo que puede ocurrir es que, por ejemplo, determinadas transacciones se paguen con estos billetes grandes, transacciones más o menos oscuras, poco transparentes y de gran volumen que suelen estar asociadas a negocios ilícitos. Yo creo que sabemos bien de qué podemos estar hablando, pero no vale la pena entrar con mucho detalle en este tipo de cosas, porque estamos moviéndonos en el ámbito de las presunciones. Pero en los países en donde hay unidades monetarias muy grandes, cuando esas unidades monetarias afloran, es porque hay detrás negocio sucio. Y en ese sentido, cabe la posibilidad de que estas emisiones de billetes
con estas denominaciones tan altas vayan por ahí. Pero también tiene un segundo efecto. Tú imagínate un obrero cubano que en este momento tiene un sueldo de 5,000 pesos. Si se lo pagan en papel, le van a pagar pues a lo mejor 50 billetes de 100. Y eso parece que no, pero es como si fuera, bueno, pues bastante. Si ahora le van a dar solo un billete de 5,000, tú imagínate la percepción que va a tener de su poder adquisitivo o de su poder de compra. Es decir, muy erosionada, muy reducida. Y eso en Cuba conduce a que si la gente deja de gastar y deja de comprar cosas, todavía el empobrecimiento va a ser mayor. Esto es lo que ocurre cuando estos comunistas, como tú dices, inexpertos, se ponen a experimentar políticas económicas de la economía de mercado. En Cuba están en una especie de limbo en el que sí se quieren acercar al patrón de la economía de mercado, pero luego después patria o muerte, y la Constitución del año 2019, que es la que bloquea al Partido Comunista y la ideología comunista como esenciales del país. En ese toma y daca es donde yo creo que está el gran problema que tiene la economía cubana y las dificultades de sus dirigentes para saber acertar en un momento tan complejo como el que se encuentran en estos mismos instantes sobre cuáles son las medidas más adecuadas a adoptar. Ahora, Elías, y esta conversación quería tenerla contigo desde hace tiempo. Eh, eh, Mi impresión, de acuerdo a las fuentes con las que he hablado, y son muchas, es que el régimen cubano está preparando y está transicionando hacia un capitalismo de amigos. ¿A qué me refiero? Los hijos, estoy hablando del hijo de Miguel Díaz-Canel, Manuel Anido Cuesta, por ejemplo, que se la pasa ahí en Madrid, de Madrid a La Habana, de La Habana a Madrid, con negocios, incluso que levanta el teléfono y le dice, sí, se autoriza la importación de tanto. Y esto lo sé porque he hablado con gente que está en contacto directo con él. O los hijos del ministro, de varios ministros que están en esto, o los amigos. Hay un grupo de gente a la cual le han dado la absoluta confianza y son como los nuevos oligarcas del país. Veo como una transición hacia una oligarquía al estilo Rusia a finales de los 90. Esa es mi impresión. No sé cuál es tu impresión en lo que se está viviendo hoy en Cuba. No, Rusia es un país con una economía de mercado completamente desarrollada, en la Digo, donde efectivamente digo los hay 90, unos oligarcas. digo saliendo de los 80, derrumbándose la Unión Soviética, Vale, terminando aquello, es decir, hubo como un grupo de oligarcas que tomaron sí, determinado control y eso es un poco sí. lo que estoy viendo que está pasando ahora en Cuba. No sé si esa es tu impresión o cómo lo ves tú. Yo creo que los oligarcas cubanos son muy pobres comparados con los oligarcas rusos. Es decir, la transición económica que tú estás visualizando, Mario, podría parecerse más a la de Vietnam cuando se implantó el Doi Moi que a la de Rusia, en donde cuando se derrumbó el sistema comunista, lo que aparecieron fueron grandes conglomerados de poder económico a nivel mundial. Es decir, los miembros de la KGB y los antiguos miembros de la seguridad del Estado se hicieron con trozos del patrimonio estatal y lo pasaron a manos privadas. Y de ahí han surgido las grandes empresas rusas que tienen un enorme poder a nivel mundial, pero que son empresas privadas. Y luego la economía de Rusia es una economía de mercado. Si tú vas a Moscú o a San Petersburgo, te encuentras con que es muy parecido a Nueva York o a Washington. Estás en ciudades en donde el sistema económico es el nuestro. Ya allí no hay nadie que se acuerde de la época comunista, ni siquiera los mensajes. Nada, no queda nada. Entonces Cuba no es así. Yo creo que Cuba, y espero que no, espero que visualicen bien esto el presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio, que a Cuba no le podemos aplicar el modelo de Vietnam. Los cubanos no somos vietnamitas. El modelo de Vietnam, el Doi Moi, fueron privatizaciones en la economía, sobre todo en la agricultura, muy importantes en los años 90, que permitieron a los campesinos vietnamitas hacerse con el control de la tierra, que hasta entonces era del Estado y que era manifiestamente improductiva. Y esos cambios en el curso de un lustro permitieron a Vietnam dejar de ser un país con hambrunas para convertirse en el primer exportador de arroz de Asia. Y ojo, el arroz en Asia es un producto de gran demanda en los mercados. Yo tampoco creo que Cuba vaya por ese camino, porque
insisto, los cubanos no somos vietnamitas, como tampoco somos suizos, ni somos rusos, somos cubanos. Y entonces, intentar aplicar esos modelos que han funcionado en otros países, en Vietnam manda el Partido Comunista, pero la economía de Vietnam es de las más prósperas del mundo. Y bueno, no hay libertades políticas, pero los vietnamitas lo aceptan. Yo creo que los cubanos eso no lo debemos aceptar. La transición económica y la transición política en Cuba deben ir cogidas de la mano, unidas entre sí y no una por delante y la otra por detrás, porque si eso ocurre, al final el resultado no va a ser el que todos deseamos de una patria libre y democrática, con una economía en la que todos los cubanos puedan tener su futuro. Por lo tanto, intentar extrapolar modelos que en otros sitios han podido funcionar a la realidad de Cuba, creo que es un problema, porque la situación de Cuba, Mario, es completamente distinta a la de cualquier otro país del mundo en sus procesos de transición. Y habrá que inventar, habrá que ponerse a pensar y habrá que ver qué es lo que tenemos que hacer para que mejore la situación política y económica al mismo tiempo. Muchísimas gracias, Elías Amor, por esta entrevista. Es un placer tenerte de vuelta. Ojalá que se repita y, por supuesto, estaremos muy pendientes de lo que pasa en Cuba. Adelante. Claro que sí. Gracias por todo y hasta pronto. Adiós. Adiós. Gracias. Manténgase en sintonía porque al regreso tenemos mucho más aquí en Cuba al Día. Estás escuchando Cuba al Día con el periodista Mario Pentón.